La historia de Gregor MacGregor. El hombre que se inventó un país. Hoy vamos a conocer la increíble historia de Gregor MacGregor. Fue un hombre con mucho carisma. Era inteligente, sabía hablar muy bien. También sabía convencer a las personas. Gracias a esas habilidades, logró hacer una de las estafas más sorprendentes de la historia. Una estafa es un engaño para conseguir dinero o beneficios. Una persona hace creer algo que no es verdad. Después obtiene dinero de otras personas. En esta historia veremos una gran estafa. Gregor MacGregor preparó una estafa muy grande. Miles de personas creyeron en aquella estafa. ¿Quieres descubrir cómo fue posible? Entonces acompáñame hasta el final. Un niño con grandes sueños. Gregor MacGregor nació en Escocia en el año 1786. Escocia forma parte del Reino Unido. En aquella época, Europa estaba llena de guerras. Muchos jóvenes soñaban con convertirse en soldados. Gregor también tenía ese sueño. Desde muy joven quería una vida importante. No quería ser una persona normal. Quería riqueza. Quería prestigio. Quería respeto. Era un hombre muy ambicioso. La palabra ambicioso significa que una persona desea conseguir grandes objetivos. A veces esos objetivos son buenos. Otras veces una persona ambiciosa quiere demasiado. Gregor era muy ambicioso. Su carácter ambicioso marcaría toda su vida. Muchas decisiones de Gregor nacieron de su ambición. Cuando todavía era joven entró en el ejército británico. Durante algunos años fue oficial. Sin embargo, su carrera militar no fue muy brillante. No ganó grandes batallas. No se convirtió en un héroe famoso. Además, mantener un rango militar era caro. Los oficiales debían tener una buena imagen, necesitaban ropa elegante. Necesitaban caballos, necesitaban dinero. Gregor comenzó a tener problemas económicos. Poco después dejó el ejército. Muchos pensaron que su carrera había terminado. Pero Gregor tenía otros planes. Un nuevo comienzo. En aquellos años muchas colonias de América luchaban por su independencia. España controlaba enormes territorios. Sin embargo, muchas personas querían crear nuevos países. Había guerras en casi todas partes. Gregor viajó a América. Allí encontró una nueva oportunidad. Se unió a los grupos que luchaban contra el dominio español. Conoció a militares importantes. También conoció a políticos. Uno de los hombres más famosos era Simón Bolívar. Bolívar dirigía campañas militares muy difíciles. Su objetivo era liberar muchos territorios. Gregor participó en algunas expediciones. No siempre tuvo un papel principal. Sin embargo, era muy bueno contando historias. Cuando hablaba de sus aventuras, parecía un gran héroe. Algunas historias eran ciertas. Otras estaban exageradas. Exagerar significa contar algo como si fuera mucho más grande o más importante de lo que realmente es. Gregor exageraba sus logros. Le gustaba exagerar sus victorias. También exageraba su importancia. Poco a poco comenzó a construir una imagen de héroe. Muchas personas le creían. El encuentro con un rey muy especial. Durante sus viajes llegó a la costa de Centroamérica. Aquella zona estaba poco explorada por los europeos. Vivían allí diferentes pueblos indígenas. Uno de sus dirigentes era conocido como el rey George Frederick Augustus. Gregor logró reunirse con él. No sabemos exactamente cómo fue aquella conversación. Lo que sí sabemos es que Gregor salió muy satisfecho. Según su versión, el rey indígena le concedió enormes tierras. También le dio un título importante. Gregor comenzó a llamarse Cacique de Pollais.
La palabra cacique tiene varios significados. En muchos lugares de América se utilizaba para hablar del jefe de una comunidad indígena. Un cacique era un líder. Gregor decía ser el cacique de Pollais. Presentaba ese título en reuniones. Firmaba documentos con ese título. Muchas personas quedaron impresionadas. Pero había un gran problema. Pollais no era un país organizado como Gregor decía. Existía una zona con ese nombre. Sin embargo, no había ciudades importantes. No había carreteras. No había un gobierno moderno. No existía el paraíso que Gregor describía. El nacimiento de un país imaginario. Gregor regresó al Reino Unido. Llegó vestido como un héroe. Contó historias fascinantes. Hablaba de un territorio enorme. Decía que había bosques inmensos. Decía que los ríos estaban llenos de peces. Afirmaba que la tierra era muy fértil. Fértil significa que una tierra es muy buena para cultivar plantas. Una tierra fértil produce mucha comida. Gregor hablaba de tierras fértiles. Decía que todo Pollais era fértil. Según él, cualquier persona podía hacerse rica allí. La gente empezó a escuchar con atención. En aquella época muchas personas querían emigrar. Europa tenía problemas económicos, había pobreza, había desempleo. Muchos buscaban una nueva oportunidad. Gregor parecía tener la respuesta perfecta. Él aseguraba que Pollais era un auténtico paraíso. No hablaba de peligros, no hablaba de enfermedades, no hablaba de selvas difíciles, solo hablaba de riqueza, solo hablaba de éxito, solo hablaba de un futuro mejor, una campaña increíble. Gregor comprendía muy bien el poder de la publicidad. Aunque en aquella época no existían las redes sociales, sí existían los periódicos. También existían los libros. Y existían los folletos. Un folleto es un pequeño documento con información. Los folletos sirven para explicar una idea. También sirven para hacer publicidad. Gregor imprimió muchos folletos. Los folletos describían Pollais como un lugar maravilloso. No eran simples hojas. Parecían documentos oficiales. Además publicó un libro lleno de detalles. En aquel libro aparecían mapas. Había dibujos. Había descripciones de edificios públicos. Había información sobre el clima. Incluso hablaba de un banco nacional. También describía una ópera. Mencionaba un parlamento. Explicaba cómo funcionaba el gobierno. Todo parecía real. Cuanto más leían las personas, más convencidas estaban. Los lectores imaginaban calles limpias, imaginaban casas elegantes, imaginaban escuelas, imaginaban hospitales, pensaban que solo tenían que viajar para empezar una nueva vida. Gregor también diseñó una bandera. Creó documentos oficiales, mandó imprimir billetes, mandó fabricar monedas. Todo parecía auténtico. La ilusión era tan fuerte que muchas personas dejaron de hacer preguntas. Cuando alguien veía tantos documentos, pensaba que el país debía existir. Ese fue uno de los mayores secretos de Gregor. Comprendió que las personas creen con más facilidad cuando ven muchos detalles. Un pequeño detalle hace una historia más creíble. Muchos detalles hacen una historia todavía más creíble. Gregor utilizó cientos de detalles. Cada detalle aumentaba la confianza. Cada detalle fortalecía la mentira. Y aquella enorme mentira estaba a punto de cambiar la vida de muchas personas. Gregor MacGregor ya tenía una historia perfecta. Ahora necesitaba personas que creyeran en ella. Y lo consiguió. Muchas personas comenzaron a hablar de Pollais. En los cafés, en las oficinas y en las casas, la gente comentaba las noticias. Todos decían lo mismo. Había un nuevo país lleno de oportunidades.
Había tierras muy baratas. Había trabajo para todos. Había riqueza para cualquiera que quisiera empezar una nueva vida. En aquella época, viajar a otro continente era una decisión muy importante. No existían los aviones. Las personas cruzaban el océano en grandes barcos de vela. El viaje podía durar muchas semanas. Era un viaje largo, era un viaje difícil. Y también era un viaje peligroso. A pesar de eso, muchas familias estaban dispuestas a marcharse. Pensaban que su futuro sería mucho mejor. Gregor sabía exactamente qué decir. Hablaba con seguridad, sonreía, respondía a todas las preguntas, nunca parecía nervioso. Cuando una persona habla con mucha seguridad, otras personas suelen confiar más en ella. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La venta de tierras. Gregor empezó a vender terrenos en Pollais. Un terreno es una parte de tierra. Una persona puede comprar un terreno para construir una casa o para cultivar. Gregor vendía terrenos que no existían. Muchas familias compraron terrenos. Muchos comerciantes compraron terrenos. Algunos médicos compraron terrenos. También compraron terrenos abogados, agricultores y artesanos. Cada comprador recibía documentos oficiales. Los documentos tenían sellos, tenían firmas, tenían dibujos. Todo parecía auténtico. Las personas guardaban aquellos papeles con mucho cuidado. Pensaban que pronto serían propietarios de grandes fincas. Un propietario es la persona que posee una casa, una empresa o un terreno. Los compradores soñaban con ser propietarios. Creían que pronto tendrían una vida mejor. Muchos hablaban con orgullo de sus nuevas propiedades, pero aquellas propiedades solo existían en el papel. El dinero de un país que no existía. Gregor no se conformó con vender tierras. Quería ganar todavía más dinero. Entonces tuvo una nueva idea. Mandó imprimir billetes del supuesto país. También creó monedas. Además, vendió bonos. Un bono es un documento que representa un préstamo. Cuando una persona compra un bono, presta dinero con la esperanza de recuperarlo más tarde con intereses. Los intereses son una cantidad extra de dinero. Muchas personas compraron bonos de Pollais. Pensaban que el nuevo país crecería rápidamente. Imaginaban ciudades modernas, imaginaban puertos llenos de barcos, imaginaban fábricas, imaginaban bancos, esperaban hacerse ricos. Nadie imaginaba que todo era falso. Una gran campaña de publicidad. Gregor organizó reuniones elegantes. Invitó a personas importantes. Vestía uniformes militares llenos de medallas. Algunas medallas eran verdaderas. Otras hacían que pareciera todavía más importante. Su aspecto impresionaba mucho. La gente decía, «Debe de ser un gran héroe». Si alguien parecía importante, muchos pensaban que también decía la verdad. Ese es un error que todavía ocurre hoy. A veces juzgamos a una persona por su ropa, o por su forma de hablar, o por su fama. Pero la apariencia no siempre muestra la realidad. La apariencia es el aspecto exterior de una persona o de una cosa. Gregor cuidaba mucho su apariencia. Su apariencia inspiraba confianza. Gracias a esa apariencia consiguió convencer a muchas personas. Los primeros barcos. Finalmente llegó el gran día. Los primeros colonos iban a viajar hacia Pollais. Un colono es una persona que se instala en un territorio nuevo para vivir allí. Los colonos llevaban ropa, llevaban herramientas, llevaban semillas, llevaban libros, llevaban muebles. Muchos vendieron todas sus propiedades antes de salir. Vendieron sus casas, vendieron sus negocios, vendieron sus animales. Pensaban que ya no los necesitarían. Creían que iban hacia un país mucho mejor.
Algunos lloraban de emoción, otros sonreían. Muchos abrazaban a sus familiares antes de subir al barco. No sabían que aquel viaje cambiaría sus vidas para siempre. La larga travesía. La palabra travesía significa un viaje largo. Normalmente se utiliza para hablar de un viaje por mar o por un territorio muy grande. La travesía hasta América fue difícil. La travesía duró muchas semanas. Durante la travesía hubo tormentas. Los pasajeros se mareaban. Había días tranquilos. Y también había noches muy duras. Sin embargo, todos mantenían la ilusión. Hablaban de las casas que construirían. Hablaban de los cultivos. Hablaban de los negocios que abrirían. Cada conversación estaba llena de esperanza. La llegada. Después de muchas semanas, los barcos llegaron por fin. Los pasajeros miraron la costa. Esperaban ver un puerto. Esperaban edificios. Esperaban soldados. Esperaban funcionarios. Esperaban un gobierno preparado para recibirlos. Pero no vieron nada de eso. Solo había selva, árboles enormes, calor, mosquitos, silencio. Los pasajeros comenzaron a mirarse unos a otros. Pensaron que quizá habían llegado al lugar equivocado. Esperaron durante horas. Después esperaron durante días. Pero nadie apareció. No había ciudad, no había calles, no había banco. No había palacio, no había hospitales, no había escuelas, no había casas. No existía el país que Gregor había prometido. La realidad. Los colonos intentaron organizarse, construyeron refugios con madera, buscaron agua, intentaron conseguir comida, pero la situación era muy difícil. La selva era espesa. La palabra espesa significa que algo tiene mucha cantidad y es difícil de atravesar. La vegetación era espesa. El bosque era muy espeso. Caminar por aquella selva espesa era muy complicado. Además, comenzaron a aparecer enfermedades. No había médicos suficientes. No había medicinas. Muchas personas se enfermaron. Otras murieron. Cada día era más duro que el anterior. Las provisiones empezaron a terminarse. Una provisión es la comida o los materiales que una persona guarda para utilizarlos más adelante. Las provisiones eran pocas. Las provisiones desaparecían rápidamente. Sin provisiones era imposible sobrevivir mucho tiempo. Los colonos comprendieron que habían sido engañados. Pero ya era demasiado tarde. Estaban muy lejos de casa. La ayuda inesperada. Con el paso de las semanas, algunos barcos que navegaban por aquella zona descubrieron a los supervivientes. La palabra superviviente significa una persona que continúa con vida después de una situación muy peligrosa. Había pocos supervivientes. Los supervivientes estaban muy débiles. Muchos supervivientes habían perdido a familiares y amigos. Los marineros comprendieron rápidamente lo que había ocurrido. Los llevaron hasta otras colonias británicas. Allí recibieron comida, recibieron atención médica, y poco a poco comenzaron a recuperarse. Sin embargo, nunca olvidaron aquella experiencia. Habían perdido su dinero, habían perdido sus propiedades, y muchos también habían perdido a las personas que más querían. La noticia llega a Europa. Poco tiempo después, las noticias llegaron al Reino Unido. Los periódicos empezaron a publicar artículos. La historia parecía imposible. ¿Cómo era posible engañar a tantas personas? ¿Cómo era posible vender un país que prácticamente no existía? La gente estaba sorprendida. Algunos no podían creerlo. Otros sentían mucha rabia. Muchas familias descubrieron que sus padres, sus hijos o sus hermanos nunca regresarían. La tristeza fue enorme. Las autoridades comenzaron a investigar. Una investigación es un trabajo para descubrir la verdad.
La policía realizó una investigación. Los jueces estudiaron la investigación. Los periodistas escribieron sobre la investigación. Cada día aparecían nuevas pruebas, y todas señalaban al mismo hombre, Gregor MacGregor. Pero Gregor ya estaba preparando su siguiente movimiento. Las noticias sobre Pollais se extendieron por todo el Reino Unido. Los periódicos hablaban del caso todos los días. La gente estaba muy enfadada. Muchos inversores habían perdido todos sus ahorros. Muchas familias habían perdido a sus seres queridos. Y muchas personas se preguntaban la misma cosa. ¿Dónde estaba Gregor MacGregor? La respuesta era sorprendente. Gregor todavía era libre. No estaba en la cárcel. No había desaparecido. Simplemente había salido del país. Un hombre que nunca dejó de mentir. Muchas personas pensaron que Gregor admitiría su engaño. Pero eso nunca ocurrió. Él continuó diciendo que Pollais era un país real. Afirmaba que el problema había sido una mala organización. Según él, otras personas habían cometido errores. Él decía que no era el responsable. Sin embargo, cada vez menos personas le creían. Las pruebas eran demasiado claras. No existían las ciudades. No existían los edificios. No existía el gobierno que él había descrito. Todo había sido inventado. Gregor había creado un país con palabras. Había construido un reino usando papel, tinta y mucha imaginación. Un nuevo intento. Casi cualquier otra persona habría dejado de engañar a la gente. Pero Gregor era diferente. Su confianza parecía no tener límites. Viajó a otros lugares de Europa. Intentó convencer a nuevos inversores. Volvió a imprimir documentos. Volvió a hablar de Pollais. Volvió a prometer riqueza. Volvió a prometer tierras. Volvió a prometer un futuro maravilloso. Algunas personas todavía le creyeron. Pero ahora era mucho más difícil. La historia ya era conocida. Muchos periódicos advertían sobre él. La palabra advertir significa avisar de un peligro. Los periódicos advertían a los lectores. Los amigos advertían a sus familias. Las autoridades también advertían sobre Gregor. Cada advertencia hacía más difícil repetir el engaño. Un juicio. En uno de sus viajes, Gregor fue detenido. Muchas personas pensaron que finalmente sería condenado. Un juicio es el proceso en el que un juez estudia un posible delito y decide si una persona es culpable o inocente. Gregor tuvo un juicio. Durante el juicio habló con mucha seguridad. Intentó convencer al tribunal. Negó muchas acusaciones. Explicó su propia versión de los hechos. Sorprendentemente, consiguió evitar un castigo importante. En parte, esto ocurrió porque las leyes de aquella época eran diferentes. También era difícil demostrar algunos hechos. Además, Gregor sabía defenderse muy bien con las palabras. Una vez más logró escapar. El final de sus aventuras. Con el paso de los años, la fama de Gregor cambió. Al principio era visto como un héroe. Después fue considerado un aventurero. Finalmente muchas personas comenzaron a verlo como un gran estafador. Ya era muy difícil encontrar nuevos inversores. Su gran mentira había perdido fuerza. Con el tiempo decidió viajar de nuevo a América. Esta vez fue a Venezuela. Allí ocurrió algo muy curioso. Las autoridades venezolanas recordaban su participación en las guerras de independencia. Por esa razón, recibió cierto reconocimiento por su pasado militar. Es una de las partes más extrañas de toda esta historia. En algunos lugares era considerado un estafador. En otros todavía era visto como un antiguo militar que había ayudado durante la independencia. Gregor pasó allí los últimos años de su vida.
Murió en Caracas en el año 1845. Tenía 58 años. Fue enterrado en Venezuela. Así terminó la vida de uno de los mayores estafadores del siglo XIX. ¿Cómo pudo engañar a tanta gente? Esta es una pregunta muy interesante. Hoy conocemos el final de la historia. Por eso parece fácil descubrir la mentira. Pero las personas de aquella época vivían una realidad diferente. No existía Internet. No existían los teléfonos. No existían las fotografías. Las noticias viajaban muy despacio. Comprobar una información podía llevar meses. Si alguien decía que había fundado un país al otro lado del océano, muy pocas personas podían verificar esa información. La palabra verificar significa comprobar si algo es verdadero. Los periodistas querían verificar los datos. Los inversores no verificaron suficiente información. Hoy también debemos verificar las noticias antes de creerlas. Gregor aprovechó esa situación. Además, utilizó varios trucos psicológicos. La palabra psicología estudia cómo pensamos y cómo sentimos. Gregor entendía muy bien el comportamiento humano. Sabía que muchas personas desean una vida mejor. Sabía que la gente suele confiar en alguien que habla con seguridad. Sabía que un uniforme elegante produce una buena impresión. También sabía que los documentos oficiales parecen transmitir confianza. Juntó todas esas ideas y creó una mentira muy difícil de descubrir. Una lección para nuestro tiempo. Puede parecer que esta historia pertenece a un pasado muy lejano. Sin embargo, todavía hoy existen personas que utilizan métodos parecidos. Algunas prometen inversiones con beneficios enormes. Otras prometen negocios sin riesgo. Algunas crean páginas de Internet muy profesionales. Otras muestran fotografías falsas. El objetivo siempre es el mismo: conseguir el dinero de otras personas. Por eso esta historia sigue siendo importante. Nos recuerda que debemos hacer preguntas. Debemos buscar información. Debemos comparar diferentes fuentes. Y nunca debemos tomar decisiones importantes con demasiada prisa. La palabra prudencia significa actuar con cuidado y pensar antes de decidir. La prudencia evita muchos problemas. Comprar con prudencia es una buena idea. Invertir con prudencia también es una buena idea. La prudencia fue precisamente lo que faltó en muchas personas que confiaron en Gregor MacGregor. Un personaje imposible de olvidar. Gregor MacGregor no conquistó un gran imperio. No descubrió un continente. No inventó una máquina extraordinaria. Sin embargo, su nombre ha quedado en la historia. ¿Por qué? Porque consiguió algo que parece imposible. Convenció a cientos de personas de que un país imaginario era completamente real. Vendió tierras que no existían. Vendió dinero de un país inventado. Vendió sueños. Y muchas personas pagaron un precio muy alto por creer en aquellos sueños. Su historia nos enseña que una mentira bien preparada puede parecer una verdad durante algún tiempo. Pero también nos enseña otra cosa. La verdad siempre termina apareciendo. Puede tardar días, puede tardar meses, puede tardar años, pero al final aparece. Y cuando aparece, las consecuencias suelen ser muy dolorosas. Conclusión. La historia de Gregor MacGregor es una de las más sorprendentes de la historia moderna. Parece una novela de aventuras, parece una película, pero ocurrió de verdad. Por eso sigue fascinando a historiadores y lectores de todo el mundo. Cada detalle nos recuerda la importancia de pensar con calma, de comprobar la información, y de no creer todas las promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás nuestras próximas historias para aprender español. También puedes dejar un comentario. Nos encantará saber qué parte de esta historia te ha sorprendido más. ¿Crees que tú habrías creído a Gregor MacGregor? ¿O habrías descubierto el engaño? Cuéntanos tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir esta increíble historia contigo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima y sigue aprendiendo español a través de las historias.